Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. 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 Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y muy rico, que trataba de ver a Jesús, pero no podía, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro, pues iba a pasar por allí, pues iba a pasar por allí. Cuando llegó Jesús, alzó la vista y le vio, y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy entre en tu casa. Conviene que hoy entre en tu casa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. De la carta de San Pablo apóstol a los Colosenses. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo vuestra vida, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Por tanto, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. También vosotros practicasteis eso en otro tiempo, y vivisteis de ese modo. Mas ahora desechad todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia, obscenidades, ni los mencionáis siquiera. No os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado del hombre viejo con sus obras, y os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Para Él no hay griego o judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, pues Cristo es todo y está en todos. Así que, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el broche de la perfección. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentar.
Bueno, brevemente, esta mañana hemos querido queremos hacer, si Dios nos ayuda, nos dé su palabra y su espíritu, una breve catequesis sobre este tiempo que estamos viviendo. Después seguirán otras catequesis sobre la Cuaresma, pero hoy damos como una introducción, una pincelada, porque hemos empezado este tiempo que es un tiempo de salvación, tiempo propicio, tiempo que conduce a la Pascua. Hemos empezado hace unos días y el domingo pasado, primer domingo de Cuaresma, le pedíamos al Señor, ¿no?, que nos dejara llegar a la Pascua, que viviéramos esta Cuaresma, tiempo, signo sacramental de nuestra conversión. Por eso define ese tiempo como un sacramental y como un signo de nuestra conversión, ¿no? Hemos pidiéndole que pudiéramos vivir este tiempo para llegar con un conocimiento más pleno a la Pascua, la celebración del misterio pascual, del misterio de Cristo. Entonces, en la Cuaresma está siempre en relación con este conocimiento de del misterio pascual, al cual hemos sido insertados con el bautismo. Y cada Pascua renovamos, espero que cada vez siempre más conscientemente, las promesas bautismales. Y antes de renovarla, la Iglesia nos pide de hacer una renuncia a Satanás, al demonio. Y la liturgia nos da 3 formularios para hacer esa renuncia. Voy a leer uno que es muy explícito y que nos puede ayudar. Nos puede ayudar en esta Cuaresma a llegar a vivir más conscientemente el misterio pascual. El tercer formulario, la tercera fórmula, nos pregunta: ¿renunciáis a Satanás? ¿No? Y le explica qué es. Esto es el pecado como negación de Dios, el mal como signo del pecado en el mundo, el error como ofuscación de la verdad, la violencia como contraria a la caridad, el egoísmo como falta del testimonio de amor. Después pasa la segunda parte de esa renuncia, dice: a sus obras. ¿Cuáles son las obras a la cual nos empuja siempre nuestro enemigo, el príncipe del mal? ¿No? Vuestras envidias y odios. Vámonos preguntando qué vive de eso en nosotros. Envidias y odios, perezas e indiferencias, cobardías y complejos, tristezas, desconfianzas, injusticias y favoritismos, materialismos y sensualidades, falta de fe, esperanza y caridad. Esas son las obras. Y después dice, nos llama a renunciar las seducciones, ¿no?, que pueden ser el creeros lo mejores, trampa muy mortal, el veros superiores, el estar muy seguros de vosotros mismos. Son todas seducciones del demonio. El creer que ya estáis convertidos del todo. El quedaros en las cosas, instituciones y medios, métodos, reglamentos y no ir a Dios. Esos son la tercera fórmula para la renuncia, ¿no?, para la renuncia a Satanás. Y es importante porque nosotros cuando escuchamos eso, dicen, bueno, ¿cómo hacemos, no? La Iglesia siempre nos ha hablado de un tiempo de combate, de lucha, en el cual estamos llamados a poner en acto unas obras. Y el problema es que cuando escuchamos obras como la penitencia, por ejemplo, nos entra como un escalofrío adentro. No, yo no soy capaz, ninguna obra, ¿no? Y porque la vemos siempre también la vivimos como un moralismo dentro de nosotros, porque pensamos que con estas obras, las obras son el medio para alcanzar
para alcanzar la salvación. Y que haciendo algunas obras automáticamente tenemos unos efectos. Es decir, las obras por las obras. El cristianismo no es esto, no es una técnica, no es un esfuerzo haciendo unas obras que nos dan unos resultados. Estas obras siempre están insertadas en una relación. Las obras están insertadas en relación a lo que, en esta relación con Jesucristo o con Dios. Por eso es importante ese tiempo en el cual la iglesia nos invita, nos anima a entrar en este combate, a realizar las obras, estas obras, ¿no? Que no es entonces yo hago esas obras, pago una expiación para mis pecados. No, no es eso, porque nuestros pecados no se pagan con nuestro dolor. Nosotros no somos masoquistas que amamos el sufrimiento. No. Estas obras están indicando la relación que tenemos nosotros con Dios. Por ejemplo, le preguntan a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras los discípulos de Juan ayunan? ¿No? Y Jesucristo le dice, porque mientras está el esposo con ellos, mientras tienen esa relación, no necesitan, porque el esposo está con ellos, ¿no? Las obras son siempre, tienen una dimensión simbólica, quieren decir algo. Si tú a alguien le haces un regalo, porque detrás del regalo le quiere manifestar algo más profundo, la estima que le tiene, el aprecio, el cariño. Así es, las obras de la Cuaresma quieren poner en evidencia cuál es la relación que nosotros queremos tener con aquel que nos ha amado, Por eso, hacer esas obras, como en el tiempo de la Cuaresma, las obras de la penitencia, por ejemplo, es dar muerte, mortificar, una palabra que a nosotros nos crea como algo raro, ¿no? Y no es nada raro, es algo interesante y muy importante, como decía aquí San Pablo en esa epístola a los Colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Más adelante hemos leído, por tanto, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. Lo que hemos leído en esa renuncia. Envidia, odio, rencilla, las seducciones, las obras, el mal, el pecado. Dad muerte a todo lo que no nos deja elevar hacia el cielo. Todo lo que no nos deja mirar, aspirar a las cosas del cielo, todo lo que nos atrae, ¿no?, hacia la tierra, y en lugar de estar como resucitados, ¿no?, que sabemos que litúrgicamente la posición del resucitado es de pie, ¿no? Estamos ahí aplastados, tirados al suelo. Dad muerte a todo lo que es terreno, ¿no? Como nosotros, pero eso no lo podemos pretender hacerlo en nuestras fuerzas. San Pablo lo tiene muy claro, que eso no se puede hacer en nuestras fuerzas. Pero sí necesitamos ser conscientes que en nosotros hay lo terreno, ¿no?, y hay lo celeste, hay esa lucha, ese combate. Por eso San Pablo lo expresa muy bien en la carta a los romanos, ¿no? No, quiero hacer el bien, pero lo que sale de mí es el mal, porque el pecado vive dentro de mí. ¿Cómo hago yo para salir de eso? ¿Quién me liberará? Dice. No dice, ¿yo qué hago? ¿Quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dados a Cristo. Entonces es importante que en ese tiempo seamos conscientes de esa lucha, de ese combate, de ese combate que hay en nosotros, porque queremos hacer el bien, pero de nosotros no sale, ¿no?
Es como cuando, y Cristo predica sobre eso. Dice que siempre Él quiere que nosotros germine el bien. Siembra la palabra y quiere hacer germinar el bien en nosotros. Pero hay unos obstáculos, hay algo que nos impide. Dice, esa palabra es sembrada, una parte que en el camino, otra en las piedras, otra en los espinos. Son todas cosas que nos impiden que esa semilla germine, la semilla del bien, Cristo mismo germine en nosotros, y eso nos impide. Las preocupaciones del mundo, Él explica muy bien, ¿no? Que son todas esas cosas que impiden que en nosotros salga el bien, crezca, germine esa palabra que ha sido sembrada en nosotros. Por ejemplo, la palabra el centro que el Beato Herredo explica hoy, ¿no? Del amor, ¿no? El amor al enemigo, como Cristo nos ha amado a nosotros. ¿Qué nos impide a nosotros? ¿Qué nos impide a nosotros amar? Pero entonces el Señor en ese tiempo nos invita a ser conscientes de esta lucha que hay en nosotros, de este bien que queremos realizar, de ese mal que sale, de ese bien que no podemos realizar. Así que nos invita en ese tiempo a entrar en esa conversión, en esa lucha para dar muerte a todo lo terreno que hay en nosotros. Y el enemigo número uno de ese combate es el hedonismo. Hedonismo. Hoy en una cultura tan hedonista que nos dice que siempre hay que secundar lo que nuestro cuerpo nos pide, claro, la palabra dar muerte a todo lo que nos impide ser libre. El hedonismo es esto. El hedonismo es como no solo el amor por el placer, sino la adversión por todo lo que a nosotros nos crea renuncia y sufrimiento. Por eso escuchamos tiempo de penitencia y dice, ay, no es eso, ¿no? Porque dentro de nosotros se vive ese pecado y está esa cultura hedonista. Amar el placer y rechazar todo lo que nos crea renuncia y sufrimiento. Esa es una cultura muy fuerte en la cual estamos insertados y en la cual vivimos, que nos pide de amarnos a nosotros mismos, pero de una forma equivocada, porque amarnos a nosotros mismos significaría, según la revelación, discernir en nuestra vida lo que nos hace mal y extirparlo con la gracia de Dios, pedirle al Señor, entrar en esa lucha para dar muerte a todo lo que nos hace mal, lo decía aquí San Pablo: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, la codicia, que es una idolatría, ¿no? La maldad, la ira, la cólera, ¿no? La maledicencia, el juicio, todo eso. Dar muerte, porque eso, el tiempo de la conversión y de la penitencia tiene que ver, teológicamente hablando, con el ser discípulo de Cristo, ir detrás de Cristo, convertíos, porque ha llegado el reino de Dios. No es algo exterior a esta relación, como decía al principio, es ir detrás de Él, ¿no? Ir detrás de Él, cambiar de mentalidad, dejarnos iluminar por Él, por su palabra, y cambiar de mentalidad. La penitencia y la renuncia tiene que ver con el llamado que el Señor nos ha hecho a ser sus discípulos, a ser cristianos. A ser cristianos. Por eso Él es muy claro: el que quiere venir en pos de mí, ¿no? Y no renuncia a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Negarse a sí mismo, eso es penitencia, negarse a sí mismo. Hace parte, por eso el Señor nos habla tan claramente, ¿no? Y tan radical. El que no tome su cruz no puede ser discípulo mío.
El que no odia a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Es decir, la penitencia, la conversión, no está desligada de ese llamado, de esa relación a la cual nos ha llamado Jesucristo porque nos ama, porque realmente quiere realizar esta obra en nosotros y quiere destruir en nosotros, ¿no?, todo lo que nos aparte de Él, porque Él nos ha comprado a precio de su sangre. Él nos ha hecho, en Él hemos sido hechos hijos. Nosotros, con todo lo terreno que vive en nosotros, el pecado que vive en nosotros, ¿no?, nos hemos hecho esclavos, ¿no? ¿Qué tal? El Señor nos ha perdonado para que fuésemos hijos de Él y vivimos como esclavos, como esclavos. Por eso ese tiempo de Cuaresma es para saborear la libertad y dar muerte a todo lo que nos impide ser libre. Por eso tenemos como delante de nosotros, estamos leyendo ahora en ese tiempo, toda la obra que Dios ha realizado con su pueblo, para sacarle de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud a la libertad. Y se demoró muy poco para sacarlo, una noche para sacarlo de Egipto. Pero se demoró 40 años para sacar Egipto del corazón de ellos. Por eso hacer penitencia es ver todo lo que nos esclaviza, qué hay en nuestro corazón. El Señor nos lleva al desierto para conocer lo que hay en nuestro corazón y sacarlo de ahí, ¿no? Y eso, ¿qué hay en nuestro corazón? Muchas veces añoramos el pecado, la esclavitud, como el pueblo de Israel quiere volver a Egipto, comer de esos ajos, cebollas, de todas esas cosas, ¿no? Y hay en la murmuración. Por eso siempre murmura frente a las dificultades, y eso nos pasa a nosotros. Por eso es tan importante el tiempo de la Cuaresma, de la penitencia, para conocer qué es lo que a nosotros no nos deja ser libres, porque para eso nos ha libertado Cristo. ¿Qué es que no nos deja ser libres? Cristo en Él nos pone en una nueva dimensión, en un nuevo espíritu nos da. Ya no llamo siervos, sino amigos. Ese es el cambio de mentalidad, ir detrás de Cristo, no para ser siervos, sino para ser amigos, y más aún para ser hijos de Dios, hermanos de Cristo. La obra tan grande que quiere realizar en nosotros el Señor, destruir el pecado que vive en nosotros, porque San Pablo había descubierto que no era él que vivía el pecado, pero después de todo un proceso ya dice el mismo San Pablo, ya no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Entonces, eso es entrar en ese tiempo de Cuaresma, de penitencia, es para verdaderamente que el Señor realice en nosotros, que nosotros podemos entrar en ese combate, podemos ir contra el hedonismo, contra ese secundar todo lo que el cuerpo nos pide, nuestro ser nos reclama, ¿no? Ir detrás de Cristo, ser discípulos de Él, ser discípulos, ir detrás, no ponernos delante de Él e indicarle a Él cuál es el camino que nos lleva a la felicidad, cuáles son nuestros proyectos, sino ir detrás, ¿no? Y ser sus discípulos. Así que vamos a rezar 5 minutos pidiéndole al Señor que nos ayude a entrar en ese combate, en ese tiempo de conversión, de penitencia. Nos ayuda a individuar todo lo que nos impide ser libre y ser hijos de Dios, y nos ayude con su gracia a dar muerte a todo lo que nos impide en este camino. Y no tener miedo si en ese proceso de penitencia caemos, no tener miedo, porque
lo más importante de todo eso no es el resultado, no es el resultado, es el fruto. Y el fruto es ser consciente que en el combate no estamos solos, que en ese sufrimiento no vivimos solos. Ese es el fruto. Quizá nosotros podemos perder unas batallas, pero la guerra la ha vencido, la ha ganado Cristo por nosotros. En ese camino de conversión y penitencia quizás experimentaremos la caída, pero también experimentaremos que la guerra total la ha vencido, la ha ganado Cristo. Nosotros podemos perder una batalla, 2 batallas, 3 batallas, pero la guerra ya está ganada. Cristo ya nos le entrega la victoria, ¿no? Por eso podemos entrenar como los atletas en el estadio, imponernos moderación, porque ya la corona de gloria Cristo la ha ganado por nosotros y nos la va a entregar. Nosotros, de nuestra parte, necesitamos descubrir que existe esa lucha en nosotros, que con Cristo podemos combatir y unidos a Él podemos salir vencedor, como un fruto de su amor. Vamos a rezar. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. 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 Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y muy rico, que trataba de ver a Jesús, pero no podía, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro, pues iba a pasar por allí, pues iba a pasar por allí. Cuando llegó Jesús, alzó la vista y le vio, y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy entre en tu casa. Conviene que hoy entre en tu casa. Habiendo entrado Jesús en Jericó,